Bueno, estamos acá entonces en Noticias Descafeinadas. Hoy, en este caso, con una nota grabada. No tuvimos el espacio para hacerla en vivo, pero aprovechamos para grabarla, así que te saludo. Estamos con, ¿cómo te presento? Rosaura. Rosaura, sí. Vamos así, que es integrante de la agrupación de familiares y amigos de Luciano Arruga. Uh-huh. Para los que no saben, contanos un poco quién es o quién fue, uh-huh. Como no sé cómo ustedes tratan el tema, Luciano. Sí, Luciano fue un pibe de 16 años, fue desaparecido por la policía en el año 2009, medio en el marco de una campaña en Lomas del Mirador, que es donde él vivía, sí. Por la seguridad y creyendo, digamos, que la solución a la inseguridad era la instalación de un destacamento, uh-huh. Que es el destacamento donde Luciano es desaparecido. En ese destacamento, como en tantos otros, digamos, y en tantos otros barrios, lo que sucedía era que, digamos, la policía llenaba su caja chica, entre otras cosas, liberando zonas y mandando pibes a robar. Sí. Bueno, a Luciano se le ofreció, digamos, formar parte de este grupo de pibes. Uh-huh. Él dijo que no y empezó a ser, digamos, hostigado, perseguido por negarse. En realidad, yo siempre señalo como que hay dos cuestiones acá. Sí. Por un lado, digamos, él se niega y eso implica que, digamos, él le había visto la cara a una persona, que era un policía, que le ofreció robar, que sabía además, digamos. Y por otro lado hay una cuestión simbólica que para mí pesa mucho más que lo otro, que tiene, uh-huh. que ver con que, bueno, es un pibe pobre que le dijo que no a la policía y eso la policía en un barrio no lo acepta, y una forma más de reforzar, digamos, su autoridad, es perseguirlo. De hecho, ni siquiera nosotros sabemos cuáles eran las intenciones en principio de este grupo de policías que lo perseguía, porque así como, digamos, lo pueden haber matado de un tiro, pueden haberlo matado a golpes sin darse cuenta, o como estas cosas son cosas que para nosotros no son tan destacables como el hecho mismo de que se desaparece su cuerpo, de que no sabemos dónde está y de que estas son prácticas cotidianas de la policía. Digamos, no es un caso aislado el Luciano, digamos, no es algo que digas. No, para nada, y de hecho nosotros siempre decimos, a ver, nosotros contamos que él se negó a robar porque nos parece que forma parte de su historia y hay que contarlo. Sí. Si Luciano hubiera dicho que sí, lo estaríamos buscando igual. Sí, ni hablar. Y si Luciano hubiera dicho que sí, probablemente hubiera terminado mal de otra manera, digamos, consumido por la droga, digamos, mal disparado por alguien, por alguna víctima de un asalto, en la cárcel cuando cumpliera los 18 años. Digo, había un montón de finales posibles y ninguno era bueno, entonces, como eso... Sí, digamos que es como que en su momento se lo hostigó mucho porque la policía o los medios en realidad habían dicho, bueno, era un chico que robaba, uh-huh. O era un chico que era pobre y la policía lo tuvo secuestrado y demás, pero se hacía mucho énfasis en algo que en realidad es un detalle a fin de cuentas. Sí, es un detalle y nosotros lo contamos por esto, porque hace parte de la historia. Él dice que no y eso es lo que lo lleva a la desaparición. Sí. Pero... digamos, tampoco nos interesa andar demostrando ni olvídate, ni una cosa ni la otra, como no nos parece muy relevante. Después de 4 años, ¿cómo está la causa, digamos? ¿Cómo viene eso? La causa ahora está en marcha. La verdad que es una causa que tiene sus frenos, que se cajonea por un tiempo, vuelve a funcionar y así, siempre que digamos vuelve a funcionar es porque hay un empuje de parte de la familia y por ahí también de algunos medios de comunicación. En este momento se están haciendo los últimos peritajes en el ex destacamento. Digo último porque hubo como todo un recorrido de investigaciones que se hicieron ahí, uh-huh. Que en realidad todas llegaron tarde y eso hace que los peritajes que se están haciendo ahora se hagan sobre un espacio en el que se han perdido un montón de pruebas. Sí. Lo primero que se hizo fue al mes y medio más o menos de la desaparición de Luciano, el primer peritaje con perros, que es un peritaje que no es 100% certero, que arroja un 80% de posibilidades más o menos, donde los perros reaccionaron de forma positiva ante el ADN de Luciano y eso quiere decir que estuvo que hay ahí. Un 80% de posibilidades de que haya estado ahí. O de que esté. Claro. Sí. Inmediatamente después de eso se debería haber hecho otro peritaje, pero el peritaje siguiente llegó 2 años después de la desaparición de Luciano. Sí. Y es un trabajo que se hace con un georradar, que es un aparato que reconoce movimientos de tierra en el espacio.
El georradar reconoció movimientos de tierra en todo el espacio. Esto quiere decir que tal vez, probablemente, a lo mejor se les ocurrió enterrarlo ahí. Claro. Y después el otro peritaje que se hizo también es uno con luminol, que es un líquido que reconoce en las paredes sangre que no está a simple vista, digamos. Las paredes del lugar estaban llenas de sangre, en realidad, digamos, de muchas personas diferentes. Sí, porque claro. Y por el paso del tiempo, porque se hicieron después de 2 años y medio, más o menos después de la desaparición de Luciano, no se pudo cotejar esa sangre con el ADN de Luciano, porque no estaba deteriorada. Claro, ya era tarde, digamos. Claro. Entonces nosotros decimos, digamos, toda la responsabilidad de que hoy nosotros no podamos tener la prueba certera de que Luciano estuvo en ese lugar, más allá de que lo sabemos y, digamos, no hay muchas como dudas, que no digamos. nos importa mucho comprobarlo, pero lo necesitamos para que se juzgue a los policías que lo secuestraron. Bueno, toda la responsabilidad de que hoy no podamos probarlo fueron de la justicia. Claro. El peritaje que se va a hacer ahora, que es el último, es un peritaje que concretamente, que se está haciendo en este momento, que concretamente viene a sacarnos todas las dudas, porque es dar vuelta todo el espacio del ex destacamento de Lomas del Mirador. Es, digamos, todos los espacios de tierra, se hacen excavaciones donde se excava hasta que se llega a la tierra virgen, que es tierra que nunca fue manipulada. Claro. Se está haciendo en este momento, y además en el fondo del lugar hay una construcción que es posterior a la desaparición de Luciano, mínimamente turbio, y también, digamos, se rompe el piso de esa construcción y se excava en la tierra de ese lugar. Por eso es el último, porque es lo último que se puede llegar a encontrar. Ya mucho más no hay para hacer. No hay nada más para ahí, investigar. por lo menos. Entonces, digamos, eso. Este peritaje se está realizando ahora y está terminando la semana que viene o la otra. Perfecto. ¿Tienen miedo de que el caso termine como el de Walter Bulacio y que no se pueda juzgar a los policías por el tiempo que viene pasando con el tema? ¿O tienen la fe de que podamos tomarlo como, si se quiere, un crimen de lesa humanidad o algo por el estilo, y no queden, digamos, impunes los policías que lo secuestraron y lo desaparecieron? No sé, la verdad. Mira, lo que pasó con el caso Bulacio es alocado. Sí, lo digo como un ejemplo porque el policía que lo mató a Walter, no fue lo que juzgado. Pasa con la mayoría de los casos. Por el asesinato. caso de Bulacio, además, es un caso que marca una bisagra en el gatillo fácil, no es que es el caso de un pibe que no conoce a nadie. Como que la verdad que en ese sentido, y nos quita mucha esperanza lo que pasó con el caso de Bulacio. Por otro lado, es algo que pasa todos los días. Hace muy poquito tiempo, no sé si conoces el caso de Kiki Lescano y Ezequiel Blanco, que son 2 pibes. Lo vi hace poco, sí. No estaba enterado hasta hace unos días. Bueno, son 2 pibes que estuvieron desaparecidos durante 3 meses, que nosotros tenemos mucha relación con las familias porque fue en el 2009, lo de Luciano fue en enero y esto fue en julio. O sea que ellos estuvieron 3 meses desaparecidos y aparecieron uno enterrado como NN y el otro en la morgue como NN. Cuando ya se había denunciado su desaparición, había una causa abierta, la madre señalaba a la policía, un montón de cuestiones, que bueno, un juez que firmó que se los entierre como NN sin tener ni idea de que estaba pasando todo esto alrededor. En el caso de estos pibes, digamos, la causa en primera instancia se cajonea y se cierra por falta de mérito, pero no había ninguna posibilidad de comprobar nada. Y se vuelve a abrir cuando aparece un video donde se muestra a Kiki Lescano, uno de los pibes, agonizando con un grupo de policías alrededor, riéndose y torturándolo, digamos, básicamente. Bueno, hace 2 semanas se sobreselló al policía imputado por el asesinato y la desaparición de estos pibes. Entonces esto es algo que pasa todo el tiempo. También hace una semana se le dio perpetua al asesino de Brian, no me acuerdo el apellido. Me matas, Hernández, no me acuerdo, pero un caso de hace 1 año y medio más o menos. Bueno, como todo el tiempo pasan estas cosas. Es algo constante. Y en realidad es todo el tiempo una relación de poder y depende de cuánto uno se organice y de cuánta cabida tenga en los medios, los medios masivos sobre todo, en son general importantes. Y suelen ser más aliados de los criminales que de las víctimas. Sí, pero cuando se te alían son muy importantes. Sí, ni hablar. Son, digamos, lo único que hacen que un caso se movilice. Digamos, la carátula de la causa de Luciano fue averiguación de paradero durante 4 años, hasta que un día, no sabemos por qué,
por una medida que tomó el fiscal, qué sé yo, tuvo repercusión, empezó a salir en todos los medios, se cambió la carátula de la causa, se separó a los 8 policías de la fuerza, se metió preso un cana que lo había detenido antes a Luciano, o sea, un montón de cosas que pasaron en un mes porque durante 3 días salió el caso en los títulos. Sí. Qué sé yo, ese tipo de cosas son inigualables, digamos, la repercusión que te dan los medios es... Ni hablar. Bueno, es una pregunta medio obvia, pero claramente hay una complicidad, digo, no solo de la policía, sino un poco también de los jueces, quizá por negligencia y quizá porque, digamos, tienen algún tipo de trato con la policía, y un poco también de la política, que sí, digamos, el apoyo de la política también sería muy importante en un caso como el de Luciano, como el de los de Gatillo Fácil. Sí, yo creo que el apoyo de la política es todo. La justicia llega después de que estos casos suceden, claro, y hace, digamos, lo que hacen siempre, que es en general encubrir a la policía, salvo contadas excepciones, y digamos por empuje de otras cosas, ¿no? De la justicia. Lo cierto es que el poder político es el que tiene el poder, digamos, para definir todas estas cuestiones, porque el gatillo fácil, digamos, el incremento de la inseguridad a partir de la policía, porque es algo que nosotros también denunciamos, o sea, nosotros también nos roban, la inseguridad crece cuando aparece la policía. Digamos, la gente no entiende muchas veces que la policía en cierto punto es tan peligrosa como... Claro, es bueno, más pero peligrosa eso es responsabilidad de quién, salvación. digo. Bueno, claro, de la política. Sí. Claro, totalmente, digamos. Nosotros hace un mes que se hizo a los barrios una bajada de gendarmería, pero no te jodo, vos vas a la villa donde vivía Luciano y parece que es una ciudad, que hay estado de sitio, digamos. Está lleno de gendarmes. Hay 6, 7 gendarmes por esquina, más los que van por los pasillos con itacas, o sea... Es una situación de violencia muy zarpada que genera la política, son medidas políticas. La sociedad, de alguna manera, digamos, lo pide, pero también lo pide porque no hay otras soluciones, digamos. No se le ofrece otra cosa, digamos. Y también es un poco, es un círculo vicioso porque es lo que pasó justamente en donde vivía Luciano, que había inseguridad, la gente pedía seguridad, pusieron el destacamiento y a partir del destacamiento hubo más inseguridad y la gente pedía más policía. Digamos, es una especie de círculo vicioso que nunca se termina. Sí, es así. La familia de Luciano, ¿cómo es que lo lleva desde que pasó, digamos? Digo, porque no debe ser fácil para una hermana o para una madre ver que tu hermano o tu hijo de golpe desaparece y no sabes qué hacer y... Sí, yo creo que se dieron muchas cosas después de la desaparición de Luciano. Vanessa en ese momento estudiaba sociología en las facultades sociales de la UBA. Sí. Tenía un novio abogado, entonces creo que esas dos cuestiones, una facultad llena de militancia, con mucho recorrido en defender este tipo de casos, con un novio abogado que no estaba matriculado, pero que de todas maneras... Pero que sabía lo que tenía que hacer. Claro, digamos, le decía a Vanessa todo lo que tenía que hacer. Sabía lo que tenía que hacer hasta cierto punto porque, digamos, era un abogado sin experiencia, digamos, como que fue un baldazo de agua fría. Esas dos cosas mezcladas con que Van es una con las ganas, digo, claro. Con la impronta que tiene ella, con la apertura que tuvo a laburar con las organizaciones de matanza para que el caso se hiciera conocido, con la seguridad que teníamos de que había sido la policía, un conjunto de cosas que en definitiva lo que hicieron fue que ella supiera desde el principio hacia dónde tenía que apuntar y que además, digamos, fue perfeccionando mucho su discurso, sus exigencias, la línea política de familiares, lo que pedimos, todo eso, digamos, fue cambiando, no porque seamos incoherentes, porque en definitiva las banderas son las mismas, pero fue cambiando mucho la dinámica del grupo. Pero me parece que sí, que tiene que ver con eso, que también tiene que ver con que tuvo un grupo de amigos del barrio incondicionales, nada, eso, que tuvo mucha compañía y que ella se abrió también a recibir ayuda. A ver, ¿la familia o los amigos o el mismo Luciano, crees que eran conscientes en cierto punto? O sea, cuando él le dijo que no, ¿crees que él era consciente que sabía que se la estaba jugando, digamos? ¿Que sabía que lo peor le podía pasar a partir de ahí o...? No sé si cuando le dijo que no, pero sí fue tomando conciencia. De hecho, Luciano, por su situación con la policía, en un momento... Hay un libro que escribió... Sí, lo leí. Damián, que bueno, viste que cuenta que en un momento por su situación con la policía se fue a Córdoba. Claro, sí. Y que... bueno, terminó volviendo, me parece un hijo de puta, pero bueno, independientemente de eso, sí, en ese momento tomó dimensión de la peligrosidad, digamos, que tenía vivir en Lomas del Mirador.
tenía mucho miedo, también era muy terco, digamos, como... Todo esto igual lo cuento por cosas que escuché, porque yo no lo conocí, claro, pero bueno. Casi que sí, a veces me olvido. Pero esto, digo, también era muy terco y había cuestiones que no quería resignar, y en un punto me parece justo, digamos, porque no tiene por qué resignar una birra con amigos porque para nada, claro. La policía lo va a hostigar, pero bueno, digamos, de alguna manera eso ayudó a que se lo presionara cada vez más. Y sí, yo creo que sí tomó conciencia, y su familia también, y de hecho, digamos... Es por eso que la familia apunta a la policía también, digamos. Es por eso que la familia apunta a la policía, es por eso que costó tanto, después de la desaparición, comprobar que estaba siendo hostigado por la policía, porque no se había hecho ninguna denuncia por miedo. Claro. Por eso nosotros siempre decimos, y lo hablamos con los pibes del barrio y con todos, en general, que cuando se está recibiendo presión de la policía hay que hacer la denuncia, porque se puede hacer con identidad reservada y en una fiscalía, no hace falta hacerla. Todas cosas que no sabíamos. Imagínate que Luciano desapareció y fuimos al destacamento, digamos, a hacer la denuncia. Sí. Pero bueno, eso, es muy importante hacer la denuncia, digamos, por el recorrido del primer paso del tiempo, que es lo más importante y es lo primero que se pierde. Las primeras 48 horas que son... Si no hay un antecedente, digamos, con suerte, si hay antecedente, se lo busca, pero si no hay, seguro que no. Así que en ese sentido es muy importante. Bueno, diciendo esto, yo pensaba, digo, ustedes se deben haber vuelto también una especie de foco para muchas familias que pasan por la misma situación, no saben qué hacer y recurren a ustedes como una especie de ayuda, de decir, ¿qué hacemos? Así como vos citabas estos casos anteriores que han pasado iguales a los de Luciano, me imagino que se les acercan muchas familias. Sí, hay un montón de casos. A consultar. De hecho, es una deuda pendiente que tenemos nosotros, que seguramente si algún día tenemos el espacio del ex destacamento, vamos a poder hacerlo con ayuda, ¿no? Que es esto, digamos, poder asesorar. Una especie de centro de ayuda para... Sí, poder asesorar a las familias, por lo menos en ese primer protocolo de acción que es tan importante, que es tan importante que hagan valer determinados derechos que se pierden, digamos, el hecho de tener una copia de la denuncia, el hecho de hacer la denuncia, el hecho de denunciar en la fiscalía y no en la comisaría, de pedir que se los proteja, un montón de cuestiones que tienen que ver con burocracia, que si no se hacen, digamos... que nosotros en el día a día no lo sabemos, pero... Sí, totalmente, y que incluso se pueden hacer sin abogado. Nada, en realidad sí, se nos acercan muchas familias y tratamos de hacer lo que podemos. Muchos pibes se acercan también de Lomas del Mirador, que están pasando por situaciones, y ahí somos medio kamikazes y los vamos a sacar de la comisaría y hacemos quilombo y todo. Pero bueno, sí, la verdad que sí, y a veces no damos abasto. Lo ideal sería tener recursos, digamos, para elaborar eso. Vos decías el ex destacamento, perdón la ignorancia porque en el momento en el que me perdí, el ex destacamento terminó o dejó de funcionar. Sí. ¿Hace cuánto, más o menos? Dejó de funcionar como destacamento, espera que me acuerde, 28 de diciembre de 2011, hace 2 años. Hace 2 años. En realidad nosotros, digamos, desde el principio pedimos que se cierre. Lo primero que se hizo fue trasladar, digamos, a los 8 policías que estaban de turno la noche en que Luciano desapareció, se los trasladó a otras comisarías del conurbano, digamos. Y siguen en funciones, digamos. No, ahora están separados. Eso fue la primera medida. Está bien. Nada, igual uno estaba en Don Bosco, que es la jurisdicción pegada a Loma del Mirador, el otro estaba en Ramos, el otro en Morón, digo, como estaban todos cerca. De hecho, tan lejos, claro. No, de hecho han amenazado a compañeros nuestros. Uy, me fui del micrófono. No hay problema. De hecho, algunos de ellos amenazaron a compañeros nuestros, tipo, cara a cara, siendo uno de los que se llevó a Luciano. Pero bueno, lo primero que se hizo fue separarlos de la fuerza. El destacamento siguió funcionando normalmente durante 3 años, digo, y además secuencias muy perversas, como ir a denunciar la desaparición y ver que se limpiaban las paredes con lavandina, digo, cosas muy fuertes. Después de 3 años, nosotros desde el principio pedimos que se cierre. Y después de 3 años, el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, accedió a cerrarlo y a convertirlo en un espacio para la memoria, que es lo que nosotros queríamos desde el principio. Hace 2 años esto se cerró. En realidad, digamos, la promesa de Espinosa me parece que fue medio tirada de los pelos. Nosotros le caímos en el municipio con Pérez Esquivel, que es el Premio Nobel de la Paz. Se sintió un poco presionado, cometió el error de hacer esa promesa.
Después del cierre nosotros tuvimos una mesa de diálogo con el director de Derechos Humanos de La Matanza, que es Miguel Rocha, que a todo esto, después de la desaparición de Luciano, lo primero que hicimos fue ir a la Dirección de Derechos Humanos de La Matanza y nos dijeron, dejen de denunciar porque le van a pegar un tiro. Digo, como, bueno, con ese tipo nos sentamos. Qué amable. Propuso cosas que nosotros no estábamos de acuerdo, porque además con este antecedente, digamos, de la Dirección de Derechos Humanos, cosas muy patéticas como que haya un vacunatorio de perros en ese lugar, como que funcionen sindicatos afines a la gestión, digamos, cuestiones que tienen que ver, que yo creo que siguen con la línea de muchos espacios para la memoria recuperados de ser centros clandestinos en la dictadura, y que es re triste, la verdad. Nosotros no queríamos eso. En un principio sí teníamos intención de trabajar con el Estado de alguna manera amigable, digamos, por ejemplo, para esto que te decía antes, nosotros queríamos recursos para poder laburar con la gente. Después nos dimos cuenta que el Estado, que en general los funcionarios no están preparados ni tienen la decisión política de prepararse para laburar con familiares de víctimas. No están interesados, digamos. No, para laburar con familiares de víctimas de la violencia institucional, y bueno, nada, no nos pusimos de acuerdo, se levantó esa mesa de diálogo y nos quedamos afuera del espacio, digamos. Ahí fue que apenas se cerró el lugar, muy tarde llegó la gendarmería por una medida cautelar que, digamos, estaba en vigencia para que ese lugar no se modificara, que nosotros, digamos, no podemos elegir la fuerza que está ahí, no podemos elegir quién lo cuida, no nos queda otra que esté la gendarmería, pero en principio una medida cautelar nos parecía bien. Así que no pudimos acceder nosotros, pero tampoco pudo acceder el municipio, si bien estaba en sus manos el lugar. Y ahora, bueno, empezamos una vigilia en el lugar, también con esta intención, ¿no? La verdad que la gendarmería tiene que hacer cumplir esta medida cautelar, pero no puede durar 2 años, digamos. No, claro. Y nosotros, digamos, todo bien con la gendarmería, pero no confiamos en ninguna fuerza de seguridad como para que hagan... No es el mejor caso, digamos. Claro, por eso, como para que custodien un lugar durante tanto tiempo. Porque además una medida cautelar no puede durar 2 años, digamos, básicamente por eso. Esta medida cautelar estaba en vigencia hasta que se hicieran estos peritajes que se anunciaron hace un año, que no empezaron hasta que tomamos el lugar, básicamente, porque se anunciaron, la justicia estaba en una traba burocrático-legal buscando personal idóneo, porque a todo esto el Estado no tiene personal idóneo para hacer este tipo de trabajo. Los que están trabajando ahí es un grupo de antropólogos que son una ONG, que laburan en casos de lesa humanidad, que el Estado les paga, pero son 15 gatos locos que tienen que poder con todas las causas, entonces bueno. Se complica bastante más ahí. Se complica bastante. Igual me voy mucho por la... No, está bien. Son muchas cosas, digo, que... Sí, es mucha información. Que no se saben, pero que también son importantes, porque digo, para uno es un detalle que el Estado no tenga un equipo preparado para esto, habiendo casos todos los días y viniendo de la historia que tenemos, de 10 años de dictadura con desaparecidos y que todavía no se tenga un equipo... No, por eso, detalle, por eso es que muchas causas de la dictadura están trabadas, y por eso es que si no tomás el lugar, el equipo no viene a trabajar, digamos, y si no tenés guita para pagarles como punto de parte, bueno, llegan después de 5 años. ¿Cómo se llevan con la crítica, digamos, voy a hablar de la opinión pública, entre comillas, que me imagino que, digamos, cuando las noticias sale, familiares y amigos de Luciano tomaron el ex destacamento, me imagino que a mucha gente no le cae muy bien, digamos. ¿Cómo se llevan ustedes con eso? A muchos vecinos le cae muy como el orto. Vecino enfrente, a la vuelta de al lado, digo, como muchos vecinos. A ver, nosotros entendemos, tratamos de entender todos los lugares desde los que se nos critica. Nos cuesta un montón, digamos, qué sé yo, hablándote en términos personales te puedo decir cualquier cosa de los vecinos que dicen esto, la verdad, que nosotros como grupo tratamos de laburar con los vecinos porque son ellos también los que pidieron el destacamento y son ellos los que tienen que, digamos, hacer un ejercicio para entender, claro, todas estas cosas. Que no es un barrio tranquilo, porque, digamos, la típica es este es un barrio tranquilo, que hacen no es un barrio tranquilo, se llevaron un pibe, no dejó de ser tranquilo. Pueden ser sus hijos incluso los pueden ser los sus afectados. Hijos, y la villa la tienen a la vuelta, no la tienen, digo, a ver, no... Hay también como un desfasaje con la realidad, ¿viste? No estás viviendo, no sé en dónde,
pero digamos, estás rodeado de villas, estás rodeado de pobreza, no estás en el barrio más rico del mundo. No estás en San Isidro, digamos. No estás en San Isidro, claro, no sé. También debe haber, no sé, no conozco mucho. Sí, hay algunas, pero digo, pero sí, la gente cree que... No es una abstracción, a ver, estás en La Matanza, que eso es la república separatista de Loma del Mirador, digo, no tiene lógica. Claro. Bueno, nada, laburar mucho con los vecinos, en general, la verdad que, como, digamos, críticas que pudimos recibir hace un par de años y ya nos recibimos más, nos pasa como que se ha legitimado un poco los métodos de familiares. Como fue tomando un nombre y un lugar, digamos. Sí, también se sabe, digamos, porque está como todo este fantasma de se toma un lugar, entonces van a empezar a robar en el barrio, y digo, como de todas estas cosas ya saben los vecinos que no pasan, ya nos conocen hace 5 años, ya nos instalamos 30.000 veces ahí, tenemos una radio todos los sábados en ese lugar, hacemos un festival todos los años, cortamos la mitad de las calles del barrio, entonces como todas esas cosas ya las saben, ya saben que si se rompe un vidrio lo vamos a pagar nosotros, como hay un montón de cuestiones de convivencia que están claras, igual, digamos, cuesta que se pongan de acuerdo con nosotros, pero me imagino. Nada, es un ejercicio, digamos, es tratar de convencerlos y tratar de molestarlos lo menos posible, pero que sepan lo que está pasando, y así con todo el mundo. Sí. Y me imagino que si cuesta con los vecinos de barrio, imagínate lo que será con alguien que vive, no sé, en Once, ni siquiera te digo Belgrano, Recoleta, que vive en el barrio de Once y que no sabe ni quién fue Luciano y dice, mirá cómo están tomando. Sí, cuesta mucho. Y de hecho nos pasa, digamos, en el barrio particularmente, pasa mucho que la apertura del destacamento de Lomas del Mirador, digamos, si bien tuvo que ver con una campaña en la que estaban involucrados todos los vecinos, estuvo orquestada, digamos, particularmente por un grupo de vecinos muy reducido, digamos, encabezado por Gabriel Lombardo, que ya casi nos olvidamos de él porque nos interesa muy poco, y porque es un muerto político aparte, pero digamos, un tipo que se reunía con De Narváez, que recibía los 8 polis a comer un asado el domingo en su casa, digo, como una relación muy turbia tenía con la policía Gabriel Lombardo, no sé qué será de su vida ahora, vive enfrente de la casa de Mónica, que es la mamá de Luciano, tiene una mansión enfrente de la villa, digamos, es así concretamente, y digamos, en ese sentido siempre... Y sigue habiendo, digamos, o sospechamos que sigue habiendo como una campaña, digamos, desde su lugar silenciosa en contra de nosotros y que se sigue, digamos, cuando nosotros pedíamos el cierre del destacamento y Espinosa se comprometió a cerrarlo, salía a repartir volantes diciendo que íbamos a cerrar todas las comisarías de La Matanza, nos acusaba de kirchneristas, cosa que está muy lejos de nosotros, digamos, como pero bueno, nada, es un tipo que siempre está buscando su chanchullo político y que seguramente antes del 2015 va a reaparecer. Es muy probable, y que es nada, nosotros le decimos el Bloomberg de La Matanza porque es, digamos, una cosa así, el tipo es muy gorila y en general, digamos, hace campaña sucia con los vecinos. Está. En épocas de elecciones se les acercan más los candidatos o... Sí. Me imagino, claro. Sí, no, depende cómo se encaren las elecciones, digamos, qué tipo. Nosotros, por ejemplo, esta toma la pensamos en función de las elecciones y si bien, digamos, no vamos a decir que no porque sería mentir, los candidatos se han acercado, los candidatos. No digo de mala manera, no digo que esté mal, pero... No, en este caso, digamos, a ver... Hay que reconocer que Martín Fresneda, que es la persona que en definitiva nos llevó a hacer esta toma, puede ser que no cumplió las 2 promesas que nosotros, digamos, hoy hicimos exigencias. Pero bueno, digamos, en definitiva se acercó, cumplió una de las 2, estamos esperando que cumpla la segunda, pero bueno, digo, como hubo respuesta en este tiempo. Sí, en general se nos acercan más antes de las elecciones y después se van. Esto que te decía, depende de la campaña, bueno, no sé, la campaña fue muy rara la campaña de este año. Entonces, de este año sí, claro. Lo que pasa es que nosotros, digamos, tenemos todas nuestras exigencias van direccionadas al kirchnerismo, pero digamos, no porque odiemos al kirchnerismo, sino porque en La Matanza está el PJ, en provincia está el PJ, en Nación está el PJ, digamos, tenemos relación solamente con ellos. Y en ese sentido, digamos, como, no sé, se pidió baja de la imputabilidad desde Insaurralde, entonces como que no fue, digamos, tan progre la campaña y no se acercó tanto a lo que nosotros pedíamos. Pero sí, igual sí se acercan y bueno, hay que bancárselas, se acercan y se van. Sí. En cierto punto igual es que cuando se acercan, digo, sí, hay que aprovechar, digamos, totalmente. De hecho, hicimos esto antes de las elecciones, sabíamos que iba a ser así. De todas maneras, ustedes tienen un apoyo legítimo y muy bueno de algunos partidos, como por ejemplo el Frente de Izquierda, que está bastante metido en el... Sí, en general de toda la izquierda hemos tenido un apoyo muy grande.
también nos pasó con los partidos de Frente de Izquierda que los dos. Sí, el Partido Obrero. El Partido Obrero y el PTS sí. son dos partidos que laburaban mucho en La Matanza, en Lomas del Mirador. Uh-huh. El Partido Obrero tenía un local a una cuadra de donde vivía Luciano. Uh-huh. Entonces los compañeros ya conocían a Mónica, la mamá. Claro. Y había ya una relación. En el PTS teníamos un amigo muy cercano. Entonces, la verdad que hubo un laburo muy grande de parte de ellos desde el principio, pero en general igual de toda la izquierda. Y apenas fue la desaparición de Luciano, al mes ya se había conformado una coordinadora de organizaciones, que ya hasta como el año y medio, digamos, cuando el caso estuvo bien instalado, fue que se dejó de laburar con todas las organizaciones, en súper buenos términos igual, digamos, se dejó por una cuestión de que era una campaña y era eso. Claro, ellos lo hicieron para instalarlo y después está bien. Y después la seguimos nosotros, si no los buleamos, digamos, pero... la verdad que no, y eran 15 organizaciones, todas de izquierda, que laburaron mucho el caso. Y, digamos, acá no quiero pecar de sectaria, porque la verdad que estas organizaciones de izquierda laburaron mucho el caso. Sí. Las organizaciones del kirchnerismo, digamos, no se comprometieron abiertamente, pero sí hubo mucha militancia, mucho pibe que, digamos, lamentablemente no tenía un apoyo orgánico para acompañar, pero algo propio de uno, pero... y que se acercó, digamos, así que en ese sentido, como reconocer a la militancia. Después la dirigencia es una mierda, pero bueno, la verdad que la militancia acompañó mucho el caso de Luciano. Y yo le decía a Vanessa el otro día, Vanessa es una mina que tiene un discurso cada vez más a la izquierda y que la respeta a todo el mundo igual, como en ese sentido, digamos, el kirchnerismo también la respeta mucho y los pibes también se conmueven con lo que dice, como llega a lo que dice, así que rescatar eso. Genial. Desde... ¿Cómo decirlo? Digo, vos no llegaste a conocer a Luciano, pero igual te imaginarás. O sea, ¿cómo crees que estaría Luciano hoy en día si no hubiera pasado? ¿Qué estaría haciendo? ¿O cómo están los pibes que estaban con él y cómo están ahora, digamos? Y es triste, yo voy a decir, porque... a ver, los pibes del barrio que estaban con Luciano, la verdad que están en situaciones, algunos mejor, otros peor, pero en situaciones que no son las ideales. Muchos de ellos, a partir de la causa de Luciano, empezaron a sufrir muchas amenazas y persecuciones de la policía. Muchos hasta hoy tienen miedo de ir a declarar cada vez que se los llama. La verdad que no sé cómo estaría Luciano, digamos, pero si todo hubiera seguido como estaba, no estaría bien, digamos. Claro. Porque independientemente de la policía, digamos, un pibe tenía 16 años y laburaba 12 horas en una fábrica para mantener a la familia, que igual aún así no le alcanzaba porque eran 4 hermanos y una madre, y salía a juntar cartones, y digo, como un montón de cuestiones, que no había terminado el secundario, no tenía, digamos, tampoco demasiada perspectiva, digamos. Claro, no tenía demasiada tampoco, digamos, iniciativa del colegio para empezar. Un montón de derechos que no se le cumplían, digamos, y que si todo siguiera así no se le estarían cumpliendo en este momento. Pensaba porque, digo, a veces nosotros me hago cargo desde acá, viendo la pobreza que hice un poco más desde afuera, pensamos, bueno, pobre pibe que desapareció, que no está con la familia, pero al mismo tiempo no pensamos, pobre pibe, si no le hubiera pasado, porque Luciano tomó un nombre y la gente se conmueve con su historia por lo que le pasó, pero digo, en el día a día, cuando los pibes tienen que salir y laburar y romperse el culo, la verdad, para mantener a la familia y demás, no nos hacemos cargo, digamos, no nos hacemos, totalmente. Sí, de hecho nosotros lo dijimos hace poquito en un comunicado cuando empezamos esta campaña, digamos, por el derecho a saber. Lo dijimos, digamos, en el comunicado en el que largamos, digamos, la violación a los derechos de Luciano empezó mucho antes de su desaparición y se siguen violando sus derechos aún hoy. De hecho, digamos, la desaparición es un delito de lesa humanidad por eso mismo, digamos, porque se sigue cometiendo. A cada momento que no está, se está cometiendo su desaparición. Entonces, digo, como en ese sentido, sí, es así, y se violan los derechos de Luciano, se violan los derechos de los hermanos de Luciano, que siguen en la pobreza, se violan los derechos de la madre de Luciano, que sigue en la pobreza, que sigue buscando, digo, como hay un montón de cuestiones. Vanessa, la hermana de Luciano, estuvo, después de la desaparición,
meses sin laburo, porque obviamente se tenía que dedicar a esto y pidió licencia por psiquiatría y la terminaron echando porque estaba quemada, digamos, claramente no podía laburar atendiendo un teléfono. Como hay un montón de cuestiones que no se le garantizan, digamos, a la gente que labura en estos casos, y a los pibes no siguen sin garantizarles sus derechos. De hecho, el carro con el que salía a cartonear Luciano lo tiene un amigo y salía a cartonear digo, como esas cosas son así. La verdad que los derechos se violan todo el tiempo. Lo de la desaparición es algo que viene como a cerrar siniestramente la historia, pero se sucede todo el tiempo. ¿Cómo ves o cómo ven de acá al futuro el tema de Luciano y el tema de poder instalar la violencia de la policía hacia con la sociedad? Digamos, acá más lo ven como algo que es factible, como que puede pasar, que se solucione el tema de Luciano y se puede instalar el tema, o está medio todavía... Sí, obvio, se puede todo, qué sé yo. No sé, si lo pensamos en términos racionales, probablemente sea difícil. Sé que pero lo si quieren, no, digamos, como no se puede. Pasa que si no te convences de que sí, nada, te cansás muy fácil. Como que sí, en realidad sí. Lo mismo en relación a la causa de Luciano también, digamos. Si me decís qué esperanza, y no sé, yo la verdad que trato de no pensar cuántas posibilidades. No me voy a hacer un cuadro sinóptico. Yo creo que lo vamos a encontrar, creo que van a ir todos presos, creo que vamos a instalar el caso, que digamos todo, como para mí todo lo vamos a poder hacer. No sé, digamos, no me detengo a racionalizarlo porque me deprimo, digamos. Entonces sí, se puede. Sí, es así. Es verdad. ¿Qué sé yo? Bueno, si tenés algo más que quieras decir, algo que te parezca que no dijimos hasta acá. Para que me acuerde. No, por ahí aclarar como la cuestión de la vigilia, que es esto. Sí, digamos, por favor. Como hace 50 días hoy que estamos ahí. El lugar que estamos ocupando es el garage, eso como por ahí para aclarar, digamos. Nada, no estamos encima de la prueba. Como el lugar estaba sectorizado, el lugar a investigar, los antropólogos inmediatamente nos autorizaron a ocupar ese espacio, como nada, ese lugar se puede usar. Nosotros lo estamos ocupando por dos cuestiones. Una tenía que ver con el laburo de los antropólogos, que es el último peritaje que se tenía que hacer ahí, que son las excavaciones. Que bueno, Martín Fresneda se acercó más o menos a los 20 días de acampe, y a los pocos días empezaron los peritajes. Y la segunda consigna tiene que ver con esto, digamos, con que el espacio, cuando se terminen estos peritajes y no haya más que investigar, se pueda convertir en un espacio para la memoria independiente del gobierno o de los sucesivos gobiernos del Estado, digamos. Sí, del Estado. Entonces, en principio, la primera consigna se cumplió, que para nosotros era la más importante por esto, porque la campaña es por el derecho a saber dónde está Luciano, y es lo que más nos importa, digamos. Después, lo otro viene por otra vía, que tiene que ver más con esto que decíamos, la construcción más grande, instalar otros casos y demás. Pero el derecho a saber dónde está Luciano es lo que se tiene que cumplir ya, y bueno, creemos que estos peritajes nos acercan a saber. No sabemos si Luciano está ahí, no está ahí, digamos, tenemos la misma incertidumbre que cualquiera, pero bueno, igual hay que buscarlo. Y esto, la segunda consigna, por ahí para que te la figures más en términos legales, lo que hay que hacer, digamos, es concretamente expropiar ese lugar legalmente, que es una ley, digamos, sale una ley de expropiación de un lugar, eso se vota en el Congreso Provincial, eso va a suceder dentro de 3 o 4 años, no antes, probablemente después. Entonces lo que nosotros queremos es provisoriamente un comodato, que es un papel que dice: el alquiler de este lugar lo paga el municipio de La Matanza, pero pertenece a familias de Luciano Arruga. Perfecto. Bueno, vamos a esperar, digamos, a que salga la expropiación para entrar. Claro, no. Así que en ese sentido, concretamente es eso lo que pedimos, que nos den el comodato. Esa es una responsabilidad del municipio de La Matanza en términos legales, pero nosotros se la atribuimos al Estado Nacional, a Martín Fresneda, que es el secretario de Derechos Humanos de Nación, porque con el municipio de La Matanza no tenemos relación y no queremos hacernos cargo de que no cumplan esa promesa, digamos, que lo rete el Estado Nacional y que se encargue el Estado Nacional. Así que en ese sentido estamos esperando eso, digamos, nada más. Perfecto, bueno, muchas gracias por venir. No, gracias a vos. Esperemos que todo se solucione, claramente. Digo, yo, la verdad, te voy a decir la verdad, del caso de Luciano Arruga, alguna vez había escuchado algo. Me terminé enterando por todo la movida que hicieron primero las organizaciones, después con el disco de Santi Aicine, Salta a la Banca, que me imagino que fue un empuje muy importante. Enorme. Y bueno, te agradezco mucho por haber venido. Bueno, gracias a vos. Desde acá nuestro apoyo. Algún día me voy a tener que pasar por allá. No tengo el gusto de haber ido, pero tengo está bien, igual ganas de... Hay mucha gente que apoya desde otros lugares. Está bien, pero
Está bueno para conocer, a la gente le gusta venir. Por eso. Somos cálidos aparte. Pero bueno. Bueno. Eso nomás. Genial, gracias. Y a la gente le decimos si quiere saber si puede escuchar esto, si no, los buscan a ustedes que los van a encontrar. Sí. Eso, las páginas. Sí, www.lucianoarruga.com.ar. El Facebook es facebook.com/lucianoarruga y el Twitter es twitter.com/lucianoarruga. Buenísimo, muchas gracias. Ahí pasaba entonces Rosaura, que es integrante del grupo de familiares y amigos de Luciano Arruga, que hace 5 años ya que lo están buscando y están pidiendo por lo menos que les digan dónde está su paradero. Esto fue para Noticias Descafeinadas.